Hola, soy Michael Good, CEO del Sistema de Salud de la Universidad de Utah, y a continuación le presento la actualización de COVID para el 25 de agosto del 2020. Las tendencias que hemos estado siguiendo a nivel nacional continúan, con la disminución del número de nuevos casos de coronavirus reportados cada día en nuestra nación y con una nivelación del número de nuevas muertes por coronavirus reportados cada día. Así que ambas tendencias favorables a nivel nacional. Del mismo modo, aquí en el estado de Utah, nuestra disminución ha continuado en el número de casos nuevos reportados cada día y actualmente nos estamos nivelando alrededor de 350 casos nuevos cada día. Algunos días bajan a los 200, algunos días permanecen alrededor de 400 o un poco más alto. Del mismo modo, un número estable de nuevas muertes reportadas por coronavirus, tal vez con una ligera disminución aquí en los últimos días, pero nuevamente tendencias favorables, tanto en casos nuevos como en muertes por coronavirus. Con estas tendencias positivas, particularmente a nivel estatal, una disminución continua en el número de casos de coronavirus activos. Recuerde que después de 3 semanas, la mayoría de los pacientes se han recuperado de su enfermedad por coronavirus, más del 99% se han recuperado y ya no se consideran infecciosos. Entonces, los casos activos actuales de alrededor de 7,800 nos mantienen en el rango de 2.5 habitantes de Utah de cada 1,000 con un caso activo actualmente. Eso es mucho más bajo que el 4 por cada 1,000 que estábamos viendo a principios de este año. Las pruebas son interesantes esta semana. Hemos estado siguiendo esta disminución continua en el número de pruebas positivas por cada 100. Calculamos un promedio de 7 días para eliminar parte de la variación del día a día. Y en las últimas semanas hemos tenido este cambio hacia abajo, a donde estábamos viendo durante la mayoría de la última semana más o menos, en un porcentaje alrededor de 8.5% de pruebas positivas. En otras palabras, 8 pruebas positivas y media por cada 100 pruebas realizadas. Estamos tratando de interpretar mejor los últimos días en la gráfica. Los datos se ven preocupantes, mostrando con cada vez mayores casos positivos reportados cada día. Pero hoy recibimos un mensaje del Departamento de Salud señalando que están tratando de asegurarse de que los datos se registren con precisión y tener el número total de pruebas reportadas. Para que los casos positivos se puedan agrupar y reportar en un solo día. Pero el número total de pruebas reportadas es bajo. Así que tenemos más trabajo que hacer antes de la próxima semana para averiguar si esto es realmente una tendencia en nuestro índice de casos positivos, la cual había sido una disminución continua en esta medición. El promedio móvil de 7 días de casos nuevos por condado, aquí les mostramos la gráfica que habíamos mostrado antes, donde separamos el condado de Salt Lake del resto del estado. En esta área aquí se muestra el 27 de junio, que es cuando el mandato del uso de mascarillas entró en vigor en el condado de Salt Lake, pero no en el resto del estado. Y vimos una nivelación inmediata de los casos en el condado de Salt Lake y luego este largo y continuo declive por un tiempo. Una tendencia a la alza, pero creemos que con un uso más generalizado de las mascarillas en todo el estado, de hecho hemos visto una disminución en todo el resto del estado, y esta práctica es responsable de muchos de esos casos decrecientes y estable, y con suerte estaremos disminuyendo las muertes causadas por el coronavirus. Los dos últimos puntos de la curva, sin embargo, suben, así como con todas las estadísticas del coronavirus. Seguiremos viendo esto y tendremos un informe actualizado la próxima semana. La transmisión, nuestro número reproductivo en tiempo real, que es una medida de la transmisión del virus en nuestra comunidad, continúa flotando o afortunadamente por debajo de 1, porque esos pequeños cambios en tiempo real por debajo de 1 hacen una gran diferencia en el número de casos. Hemos creado una inserción nuevamente gracias al Dr. Zhang en nuestro departamento de bioestadísticas. Y hemos ampliado esto, así que esta línea aquí está en 0.75.
para que pueda ver este periodo a principios de agosto, donde el número reproductivo en tiempo real cayó por debajo de 1, probablemente alrededor de 0.85 o 0.88, y se mantuvo ahí, lo cual realmente causó el impulso que permitió que los nuevos recuentos de casos disminuyeran. Tuvimos un ligero bache aquí por un par de días, pero ahora de nuevo una tendencia muy favorable a la alza. Y recuerde, los últimos 6 días más o menos en esta gráfica continuarán siendo influenciados por lo que sucede mañana y el día siguiente y el día siguiente. El tiempo real continuará siendo influenciado durante aproximadamente una semana, y entonces, si lo ha notado entre una semana a otra, el extremo de la cola de la curva cambia de una semana a la siguiente a medida que se agregan los días siguientes, pero se ven pequeñas disminuciones, incluso a 0.9 o 0.85, dicho de otra manera. Si el tiempo real fuera 0.9, significa que por cada 10 personas que están infectadas con coronavirus, solo transmiten el virus a otras 9 personas. Y esas 9 transmiten a aproximadamente 8 más. Y puede ver cómo obtenemos así este índice de casos decreciente. Recuerde que cuando el tiempo real aumentó al inicio de la pandemia, cuando el número reproductivo o el índice de transmisión era de 2, eso significaba que 2 personas con una infección infectaban a 4. Esas 4 infectaban a otras 2, así ya eran 8, y luego 8 se convirtieron en 16, y 16 se convirtieron en 32. Así que los pequeños cambios en el número reproductivo tienen una gran repercusión. Y ahora mismo, afortunadamente, estamos viendo un número reproductivo por debajo de 1, y eso nos está ayudando a desacelerar la propagación y el recuento de casos en declive. La disminución del recuento de casos significa que menos personas necesitan hospitalización. En ambos, a nivel estatal y aquí en el condado de Salt Lake, estamos viendo una disminución de la hospitalización por coronavirus. Las curvas son bastante evidentes. Las barras grises en la parte inferior de la curva o en la parte inferior de la gráfica muestran el número de admisiones diarias. Ahora, la mayoría de los días en o por debajo de 10, y la línea azul muestra la suma de 14 días del número de personas ingresadas en el hospital con el coronavirus. Y entonces pueden ver que ese número ahora está por debajo de 150. Entonces, en los últimos 14 días, menos de 150 personas han ingresado al hospital. Así que aquí estamos progresando con las hospitalizaciones. Lo mismo sucede aquí en el hospital de la Universidad de Utah, donde nuestras hospitalizaciones ahora se encuentran más o menos en, digamos, aproximadamente entre 1 y 4 en un día determinado. Aunque estas habían subido hace varias semanas y aunque el resultado que vemos es una suma acumulada en los hospitales, ahora está por debajo de 54 para nuestro hospital aquí en la universidad. Eso significa que nuestro censo, el número de pacientes en un momento dado con coronavirus en el hospital, que había estado entre 40 y 45, ahora ha bajado. Y ahora estamos en los 20 para el número de pacientes en el hospital con coronavirus y estamos muy contentos de ver esta disminución en el número de pacientes que están en nuestra unidad de cuidados intensivos. Durante una semana más o menos, tuvimos aproximadamente el mismo número de pacientes en la unidad de cuidados intensivos y en la sala general del hospital. Y ahora volvemos a un número más normalizado. Aproximadamente 1 de cada 3 están en cuidados intensivos y 2 de cada 3 en la sala general del hospital. Por lo tanto, hay menos pacientes en los hospitales de todo el estado y menos pacientes con el COVID en el hospital de la universidad. Pero el año escolar ha comenzado y agregaremos algunas estadísticas que seguiremos con ustedes y para ustedes relacionadas con las actividades aquí en el campus de la Universidad de Utah. Las clases comenzaron el 24 de agosto y como pueden ver aquí, elogiamos al vicepresidente principal de Asuntos Académicos, Dan Reed, que ha trabajado muy duro con sus colegas y nuestros decanos para tener una variedad de modalidades educativas, incluyendo en persona, videoconferencia interactiva, una pieza importante de lo que estamos haciendo en cuanto a comunicaciones.
instrucción en línea, comunicación híbrida entre estas modalidades, así como modalidades de videoconferencia interactiva. En persona realmente estamos tratando de enfatizar el aprendizaje por experiencias, donde estar presente con el profesor y el instructor realmente agrega valor a la instrucción. Eso es cierto en el Centro de Ciencias de la Salud, donde gran parte de las habilidades clínicas requieren aprendizaje por experiencia. Pero en aquellas actividades en las que una videoconferencia interactiva logra los mismos objetivos, implementamos videoconferencias para ayudar a reducir una alta densidad de estudiantes. Además, estamos enfatizando nuestra modalidad en persona para estudiantes de primer año que llegan a nuestro campus por primera vez. Ahora tenemos más de 3,000 estudiantes que se han registrado en nuestros dormitorios en el campus de la Universidad de Utah. Y les realizamos pruebas a todos estos estudiantes para detectar la presencia del coronavirus antes de que recibieran las llaves de su dormitorio. Esto sucedió durante las primeras 3 semanas de agosto, aunque la gran mayoría de estos estudiantes se hicieron pruebas durante los últimos 4 o 5 días. Nos complace informar que de esas más de 3,200 pruebas, solo 16 resultaron positivas. Inicialmente, esto está por debajo de un índice de resultados positivos del 0.5%. Así que estos son estudiantes asintomáticos que se presentan para registrarse en el dormitorio y comenzar sus clases. En realidad, de esos 16, 6 de los estudiantes sabían que habían tenido coronavirus antes. Y una de las cosas interesantes de las pruebas de coronavirus es que aquellos que han tenido una infección por coronavirus y se han recuperado completamente de ella, siguen resultando positivos en la prueba del coronavirus, a pesar de que ya no están infectados. Así que tenemos 6 de esos estudiantes que sabían que habían tenido coronavirus. A 4 de ellos ya se les ha evaluado médicamente y se les ha autorizado a regresar al dormitorio y a sus aulas. Y a partir de esta mañana, 2 de los estudiantes todavía estaban esperando su autorización médica. Si realmente eliminamos a los 6 que ya habían tenido el coronavirus y que todavía están resultando positivos en sus pruebas, pero que no están infectados, esto realmente lleva nuestro índice de casos positivos a nuestro índice ajustado de casos positivos a un 0.31%. Así que un nivel muy bajo de pruebas de coronavirus que han dado positivo en nuestros estudiantes que regresan al campus. Me gustaría reconocer a la doctora Lori McDonald y a su equipo que se han asegurado de que tengamos 400 camas de aislamiento disponibles en el campus para los estudiantes que necesitan estar aislados, ya sea porque han dado positivo o porque han tenido contacto con personas que ya dieron positivo. En este momento, con respecto a los estudiantes que han dado positivo en contexto, los que se han identificado a través del rastreo de contacto, tenemos 27 de esas 400 camas actualmente en uso. Así que una gran cantidad de capacidad desarrollada por la doctora Lori McDonald y su equipo. Y hasta ahora todo se ve estable mientras recibimos a nuestros estudiantes de vuelta al campus para comenzar el semestre de otoño. En el futuro, para nuestras prácticas de pruebas en curso, nos centraremos en 3 áreas. En primer lugar, y en mi mente, lo más importante es hacer la prueba con personas que tienen síntomas similares a la gripa. Esto es tos, dificultad para respirar, dolor de garganta, síntomas como esos síntomas típicos de la gripe. Es importante que esas personas se hagan una prueba de coronavirus. Le daré más información sobre esto en un minuto. Luego, con aquellos individuos que ya dieron positivo en una prueba de coronavirus, hacemos el rastreo de contactos. Y aquí reconocemos al Dr. Stephen Lacey, que es el jefe de salud pública, nuestra división de salud pública en nuestro departamento de medicina familiar y preventiva. Él y su equipo están llevando a cabo el rastreo de contactos. Y las personas identificadas que han tenido contacto significativo con alguien que ahora se sabe que dio positivo en una prueba del coronavirus, también se les hará la prueba. Y eso es lo que llamamos nuestra prueba de contactos asintomáticos.
Y luego, en la próxima semana, implementaremos una especie de monitoreo asintomático aleatorio, donde estaremos monitoreando a los estudiantes, personal y profesores seleccionados al azar para que podamos vigilar el estado general y el movimiento del virus en nuestra comunidad en el campus. Así que hablaremos más en las próximas semanas sobre nuestro programa de monitoreo asintomático. Y todo esto mucho más fácil y posible de extenderse aún más gracias a los laboratorios de ARAP en el sistema de salud de la Universidad de Utah. Ellos han realizado estudios que muestran como se señala en la diapositiva, que las muestras de saliva recolectadas por el paciente mismo son igualmente efectivas que las pruebas de los hisopos nasales profundos que quizás muchos de ustedes han tenido y que son extremadamente incómodas. Así que estamos muy contentos y orgullosos y agradecemos a los laboratorios ARAP por aplicar la ciencia para lograr que las pruebas basadas en saliva fueran posibles. Esperamos tener nuestras carpas de pruebas ubicadas en toda la comunidad convertidas en pruebas basadas en saliva, probablemente el día 1, el día 2 o 3 de septiembre. Y luego en cada una de esas áreas las pruebas asintomáticas, los contactos asintomáticos y el monitoreo asintomático estarán en transición a este método de recolección de muestras. Así que vemos avances reales que ayudarán a nuestra comunidad a monitorear el virus y a mantenerse saludable. Así que aquí están los 2 números de teléfono que mencioné. Así que estas son las opciones para nuestros estudiantes, profesores y personal que proveen cuidado al paciente. Entonces, si usted es parte de la comunidad, si tiene síntomas parecidos a la gripe o si le preocupa que haya tenido una exposición al coronavirus, si tiene trabajo clínico, estos son los pasos que debe seguir y los recursos que puede revisar para que sepa qué es lo que tiene que hacer. Una vez más, aquí está el número de teléfono para aquellos que realizan trabajo clínico. Y para aquellos miembros de nuestra comunidad que no realizan trabajos clínicos, los enlaces son para las instrucciones principales del campus. Y si tiene alguna pregunta, puede llamar al número 801-587-0712 y si se ha hecho una prueba de coronavirus, le pedimos que se registre en la universidad para que podamos realizar un seguimiento de este virus en nuestro campus y en nuestra comunidad. Así que de nuevo, una gran cantidad de muestras de que el enmascaramiento es importante. Es particularmente útil que tanto los que estén sanos como los que estén infectados con el coronavirus usen mascarillas. Y dado que a menudo es difícil saber si en algún momento se tiene la infección del coronavirus, muchos de nosotros solo usamos mascarillas cuando estamos en espacios públicos o cuando estamos cerca de otras personas. Debemos quitarnos la mascarilla solo cuando estamos solos. Una vez más, en el campus se verán anuncios que enfatizan usar las mascarillas, lavarse las manos frecuentemente, mantener la distancia siempre que sea posible y no venir al trabajo o a la escuela cuando no nos sintamos bien. Esto cada vez será aún más importante. Tanto las mascarillas como quedarnos en casa cuando estamos enfermos serán aún más importantes a medida que avance la disminución de casos y tratemos no solo con el coronavirus, sino también con las influencias estacionales que normalmente aparecen durante los meses de otoño. Este ha sido en general quizás uno de los informes más favorables que hemos dado en varios meses relacionados con el coronavirus en nuestra comunidad. Estamos muy contentos y emocionados de darles la bienvenida a los estudiantes y profesores de nuevo al semestre de otoño. Continuaremos con estas actualizaciones semanales presentando una revisión de los datos, estadísticas y tendencias que describen la pandemia del coronavirus en nuestra nación, nuestro estado, nuestra comunidad y ahora aquí en la Universidad de Utah. Gracias.